No pueden negarlo, ya no hay marcha atrás. La relación directa entre la inteligencia ucraniana y el grupo subversivo Al-Nusra fue probada por la inteligencia rusa. La noticia fue dada a conocer a través del periódico Al-Watan. De acuerdo con las fuentes citadas por el medio, la facción subversiva que opera en el noroeste de Siria envía combatientes a Ucrania, al menos desde hace 12 meses, desde Idlib y zonas del norte de Latakia. Los sorprendieron infraganti. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Ha sido descubierto. Kirill Budanov, el jefe de la inteligencia ucraniana, ha estado en contacto constante con Abu Muhammad al-Julani, líder del grupo subversivo Tahrir al-Sham, según reveló el periódico Al-Watan. Este vínculo, que ha sorprendido a muchos, se centra en el reclutamiento de mercenarios en la gobernación siria de Idlib. Continúan los contactos entre Budanov y al-Julani para contratar mercenarios y enviarlos a Ucrania a combatir contra el ejército ruso, señala el diario, citando fuentes de la oposición siria. Desde hace al menos 2 meses, la facción que opera en el noroeste de Siria ha estado enviando combatientes a Ucrania. Además, este mes, el periódico turco Aydınlık informó que una delegación oficial de Ucrania viajó a Idlib para reunirse con Heysem Omeri, un destacado cabecilla de Tahrir al-Sham, designado como violento por varios países. Según el sitio Lekolin, la comitiva ucraniana solicitó la liberación de extremistas chechenos y georgianos a cambio de 75 drones. Un informante de la oposición siria confirmó a los medios que Ucrania entregó drones a Tahrir al-Sham a cambio de combatientes experimentados. Estos encuentros se llevan a cabo en la frontera entre Siria y Turquía, en la zona controlada por el grupo. En un contexto más amplio, a principios de agosto, Mali y Níger cortaron relaciones diplomáticas con Ucrania debido a su apoyo a grupos extremistas. Los medios de comunicación, hegemonizados por las potencias occidentales, presentan la situación actual en el frente de guerra en Europa Oriental como un escenario donde las fuerzas de Washington, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el régimen ucraniano están alcanzando resultados que pontifican como positivos. La realidad actual dista bastante de las aspiraciones de los aliados contra Rusia. La incursión fallida de las fuerzas de Kiev en la región rusa de Kursk, específicamente en Korenevo, no logró desviar recursos militares del ejército ruso, tal como se había propuesto. A pesar de estos intentos, el ejército ruso y sus milicias aliadas han continuado su sólido avance en el Donbass, consolidando un frente que resulta inquebrantable para el régimen de Kiev y sus aliados. Hoy Rusia tiene casi el control absoluto de Donetsk y la toma de la estratégica ciudad de Pokrovsk refuerza aún más esta posición. Mientras tanto, las fuerzas rusas han establecido un territorio que se extiende desde Jersón en el sur hasta Kharkov en el noreste. A pesar de las ofensivas que Kiev sigue anunciando, la realidad es que el Donbass no puede ser sometido, lo que se refleja en la negativa de Ucrania a renunciar a este territorio, al igual que a Crimea. Como bien señala Oleg Sakin, politólogo ucraniano, hemos entrado en una guerra larga y las autoridades no han ofrecido una visión clara sobre cómo vivir en un estado de guerra permanente. Los intentos de Kiev de unir a la población y movilizarse han mostrado signos de agotamiento. Los llamados 10 puntos para la paz propuestos por Kiev, nacidos de las oficinas de Washington y Bruselas, parecen poco viables. Por otro lado, los puntos que plantea Rusia, como el retiro de tropas ucranianas de ciertos territorios y la renuncia a ingresar a la OTAN, se están imponiendo en las discusiones. La censura de medios rusos y aquellos con narrativas alternativas limita la comprensión de la situación real. Como mencionó Antony Blinken, la libertad de expresión que promueven estos países parece más un mecanismo de control que una defensa de la verdad. Finalmente, la manipulación mediática y las operaciones para intensificar la presión contra Rusia reflejan una estrategia más amplia para beneficiar a los complejos industriales militares de Occidente, dejando a Ucrania hipotecada en términos territoriales y de recursos naturales.
Resulta evidente y ciertamente peligroso el propósito estadounidense de atraer a la región latinoamericana hacia la idea de otorgar apoyo económico y militar a Ucrania, decisión que no detendrá el conflicto como pretenden consignar los medios occidentales en apoyo a los grandes conglomerados militares que han multiplicado sus ganancias con este conflicto, sino que la prolongarán aún más. Incrementará el número de víctimas, sobre todo en el sector ucraniano, y con ello se acompaña la destrucción aún más profunda de las infraestructuras y servicios básicos de este país a pocos meses del inicio de un cruento invierno. Igualmente, es imposible seguir aceptando que mercenarios latinoamericanos sean atraídos por el gobierno ucraniano usándolos como carne de cañón. Según los analistas, el ejército ucraniano tiene dos tipos de mercenarios para contratar. Uno, el personal preparado que suele manejar los equipos y tecnologías más avanzadas proporcionadas por las potencias occidentales y que suelen ser oficiales de los mismos países de la OTAN. Y por otra parte, una gran masa de carne de cañón que son lanzados al campo de batalla terminando sus días con algo de dólares en sus cuentas, pero al final de la jornada como un número más en las enormes bajas en las filas de las fuerzas del régimen kievita. En numerosos informes públicos e incluso entregados ante organismos internacionales, el gobierno ruso, a través de su Ministerio de Defensa, ha denunciado que cerca de 80 países, utilizando incluso sus representaciones diplomáticas como agencias de empleo, tienen connacionales contratados como mercenarios en Ucrania. La llamada Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, creada por el gobierno del régimen de Zelensky y conformada en su inicio por al menos 20.000 mercenarios, de los cuales se calcula han sido eliminados el 50%. El llamado a contratar este tipo de combatientes se comenzó a realizar apenas una semana después del inicio de la operación militar de desmilitarización de Ucrania. Una idea que ha sido ampliamente difundida por los medios de comunicación occidentales que propician y apoyan esta iniciativa destinada a proporcionar carne de cañón militar a Ucrania a precios mucho más bajos que las empresas contratistas estadounidenses o europeas. Sumemos a ello la denuncia efectuada por el canciller ruso Sergei Lavrov, quien señaló que los servicios especiales de Ucrania reclutan a subversivos islamistas para organizar y realizar atentados contra las fuerzas de los gobiernos de varios países. En una reunión dedicada a la crisis ucraniana, el canciller ruso afirmó que el régimen de Kiev no solamente se aprovecha del apoyo de sus patrocinadores occidentales, sino también intenta involucrar de forma muy activa a radicales islamistas en sus actividades subversivas. Aquí no se trata de luchar por Ucrania por temas ideológicos o de una supuesta defensa de la humanidad y sus valores occidentales. Es lisa y llanamente el vil dinero. Cuestión advertida por el gobierno ruso no solo a esos mercenarios latinoamericanos subversivos venidos de los grupos Takfiri en Siria, Irak y Libia, sino también a aquellos supuestos especialistas y asesores militares de países europeos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia.
Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.